En el día de hoy y programas siguientes vamos a estar haciendo una serie acerca de los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo es que Cristo cumple en sí mismo estos tres oficios? Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que hablaba al pueblo de parte de Dios. Y una frase muy común en los profetas del Antiguo Testamento era: así ha dicho el Señor. El profeta del Antiguo Testamento hablaba la palabra de Dios, traía el mensaje de Dios al pueblo de Dios. ¿Qué cosa era un sacerdote? Un sacerdote simplemente es aquel que ofrece sacrificios a Dios o que interviene delante de Dios por parte del pueblo. El profeta le habla al pueblo acerca de la palabra de Dios. El sacerdote viene de parte del pueblo a representar al pueblo y venir delante de Dios y ofrecer sacrificios a Dios, primeramente por él mismo y después por el pueblo. El sacerdote es alguien que media entre el pueblo y Dios. Viene delante de Dios como un mediador, como una persona que ofrece sacrificios, como una persona que ofrece por los pecados del pueblo, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. El sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, y en los programas posteriores vamos a estar viendo cómo, aunque Cristo no es de la tribu de Leví, porque sabemos que Cristo es de la tribu de Judá, Cristo cumple con este oficio. Entonces, ¿qué cosa es el rey? El rey en el Antiguo Testamento era aquella persona que era ungido de parte de Dios para dirigir a su pueblo. Era aquella persona que traía justicia, que traía paz, o para decirlo mejor, era aquella persona que estaba supuesto a traer justicia y a traer paz en medio del pueblo de Dios, aquella persona que estaba supuesta a poner orden, aquella persona que estaba supuesta a traer la ley de Dios, a poner la ley de Dios en medio del pueblo de Dios, a gobernar el pueblo de Dios. Sabemos por la historia antiguo testamentaria que muchos reyes fallaron en este oficio. Hubo reyes que fueron reyes muy malos y hubo otros reyes que fueron reyes, para decirlo de alguna manera, que cumplieron su oficio, que también tuvieron pecados, como es el caso del rey David y el caso de su hijo Salomón, y que en cierto momento de su vida también se desviaron, pero cumplieron en cierta manera con este oficio de rey en algún tiempo o momento o etapa de su vida. Pero aún los reyes malos y también aquellos reyes que podemos llamar buenos, para llamarlo de alguna manera, aunque sabemos que el único rey bueno que hay es Jesucristo, pero aquellos reyes que cumplieron con el oficio de rey, podemos decir que todos ellos, los que no lo hicieron a la manera que Dios manda y los que lo hicieron en alguna etapa de su vida a la manera que Dios manda, todos ellos apuntaban a Cristo. Porque los reyes que hicieron lo que Dios pedía y mandaba y que cumplieron con su oficio, estos reyes apuntaban a Cristo y como Cristo iba a ser aún un mejor rey que ellos. Y los reyes malos también apuntaban a Cristo, porque es como decir: esto que ellos están haciendo no es lo que va a ser el rey verdadero. A modo de resumen, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la palabra de Dios, hablaban al pueblo a través de visiones, a través de sueños, profetizaban y hablaban al pueblo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenía un fin y un objetivo en el pueblo, pero estas profecías finalmente tenían que ver con Cristo. La profecía final tenía que ver con Cristo. ¿Qué hacía el sacerdote? Era un intermediario, un mediador que venía y ofrecía sacrificios por sí mismo y por el pueblo para el perdón de los pecados, pero tenía que ofrecerlos continuamente, cada año, por él mismo y por el pueblo. El sacerdote venía delante de Dios ofreciendo
por el pueblo de Dios, intercediendo para el perdón de los pecados. Y este sacerdote también comunicaba, añoraba, apuntaba hacia la persona de Cristo, porque había un mejor sacerdote que iba a venir, que es Cristo Jesús. Y los reyes, como ya habíamos dicho anteriormente, también apuntaban hacia el Rey verdadero. En los programas posteriores vamos a estar viendo estos tres oficios de una manera más profunda, pero no vamos a esperar hasta los próximos programas y brevemente vamos a leer algunos pasajes de la Escritura y vamos a ver cómo Cristo cumple estos tres oficios y después entonces los vamos a delinear o los vamos a ver a mayor profundidad. Por ejemplo, en Deuteronomios capítulo, comenzando en el versículo 15, Moisés escribe lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés aquí está escribiendo y sabemos que está escribiendo sobre nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, aquellos que eran conocedores de las Escrituras, al ver lo que Jesús había hecho en la alimentación que había hecho Jesús de estas 5,000 personas, es así en Juan capítulo 6, versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Las personas, al ver las señales, al ver lo que Cristo estaba haciendo, reconocían, sabían, veían a la persona del Mesías en él. Y este Mesías iba a ser alguien que iba a ser profeta, sacerdote y también rey. Porque si se dan cuenta en este pasaje, cuando ellos vieron la señal que Jesús había realizado, comenzaron a decir que Cristo era el profeta que había de venir al mundo. Ellos, al ver la señal, se dieron cuenta y reconocieron que este era el profeta que había de venir, pero Cristo sabe que este profeta que había de venir también iba a ser rey. Por lo tanto, Cristo no solo es el profeta que habla la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra o el verbo de Dios mismo encarnado. En el programa siguiente, que vamos a estar hablando un poquitico más profundo acerca del oficio de profeta, vamos a hablar con más claridad sobre Juan capítulo 1, donde vemos que Cristo es Dios y vemos que este verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a seguir viendo otros pasajes de las Escrituras brevemente. Por ejemplo, si nosotros miramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, dice así la palabra de nuestro Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy importante, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que primero sacrificar por sus propios pecados, porque no eran limpios, porque no eran santos, porque eran hombres pecadores. Tenían que sacrificar primero por ellos, por sus pecados, para después entonces venir y mediar a favor del pueblo y sacrificar por el pueblo. Pero dice aquí que Cristo no tiene pecado, que es nuestro gran sumo sacerdote, pero sin pecado. Y después sigue diciendo el autor de Hebreos en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de Cristo nos acercamos a este trono de la gracia donde alcanzamos misericordia y donde hallamos gracia para nuestro oportuno socorro. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la misericordia y la gracia, cómo la misericordia no es la gracia y la gracia no es la misericordia. Y habíamos dicho que la misericordia es que Dios no nos da aquello que merecemos, y que la gracia es aquello que Dios nos da, que nosotros no merecemos y que tampoco nosotros provocamos. Pues en Cristo Jesús nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia, porque ahí alcanzamos misericordia y hallamos gracia. Hallamos las dos cosas en Cristo Jesús: misericordia y también gracia. En Hebreos capítulo 9, nosotros también vemos en el versículo 11 que dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ofrecían por sí mismos y después por el pueblo, lo tenían que hacer todos los años, continuamente. Pero Cristo entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Lo hizo una sola vez y para siempre. El propio escritor de Hebreos también diría que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. En el Salmo número 2, nosotros leemos así, a partir del versículo 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Señor Jesucristo es este Rey de reyes, este Rey prometido, este Hijo que es el Rey prometido, que viene entonces y reina y gobierna a su pueblo, pero lo hace de una manera diferente. Lo hace apacentando a su grey, lo hace apacentando a las ovejas, lo hace en amor. Es un rey que gobierna a su pueblo en amor. Y cuando Cristo regrese, estaremos reinando con él para siempre y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En Lucas podemos ver en el capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo no solo es el Rey prometido, sino que es este Rey que gobierna para siempre, que su reino es eterno, que su reino no tiene fin. Y en este reino nosotros los creyentes estaremos con él para siempre. Profeta, sacerdote y rey, los tres oficios de la palabra de Dios que Cristo cumple a cabalidad en su persona. Vamos a ver en el programa siguiente el oficio de profeta, después estaremos viendo sacerdote y finalmente estaremos viendo rey. Gracias por escuchar su programa Recuperando la Gracia. Una vez más, yo soy su anfitrión, Ruslan García.
gracia y paz, que el Señor siempre los cuide y los guarde.